Ok, pues vamos a comenzar con la segunda parte del tema sobre la providencia de Dios. Esta mañana tocaremos un segundo punto. A lo largo de la historia, la doctrina de la preservación, la iglesia lo ha dividido en tres partes para poderlo comprender mejor. Tres partes en donde pues podamos digerir lo que es esta doctrina, porque es una doctrina profunda, es una doctrina que tiene muchos matices y que en realidad la iglesia la expone porque la Biblia lo enseña, ¿verdad? Por eso la primera plática que compartimos fue exponer a través de la vida de los personajes bíblicos, que ahí vemos esa doctrina plasmada. Sobre todo vimos la vida de José, ¿se acuerdan? Ahí vimos que aunque el hombre tiene disposiciones diferentes, con un corazón diferente, como los hermanos de José, que ellos procuraban el mal de su hermano, bueno, Dios tenía otros planes. Y aunque sus hermanos eran contrarios a los designios de Dios, a la voluntad de Dios, pues Dios tenía otra voluntad, Dios tenía otros planes. Y no importa lo que a veces el hombre planee, siempre, a final de cuentas, pues todo lo que Dios se propone, se va a hacer. Por eso esta doctrina es complicada. Es complicada porque no va a resolver todas las preguntas. Lo que yo quiero hacer a través de esta enseñanza es poder explicarla hasta donde Dios nos lo permite, nuestro entendimiento. Y cuando el entendimiento no dé, entonces no podemos meternos más allá de lo que no entendemos o tratar de componerle para que entonces la doctrina se adapte a nuestra sabiduría. No, hay cosas que no vamos a entender, pero que la Biblia lo expone y simplemente es descansar en Dios. Saber que estamos en sus manos. ¿Está bien? Ahora, les decía, tradicionalmente la iglesia ha dividido esta doctrina en tres partes, no porque sean tres cosas diferentes, es lo mismo, solamente para su estudio. En primer lugar, es preservación. 2, concurrencia y gobierno. Repito, la iglesia ha dividido la doctrina de la providencia en tres partes. La primera, que es preservación. Número 2, concurrencia y gobierno. Esta mañana vamos a ver lo que es preservación. Siguiente domingo, si Dios nos lo permite, veremos lo que es concurrencia, que es la parte para mí la más complicada, la más difícil de entender, pero más sin embargo lo exponemos porque la Biblia lo expone, ¿verdad? Es como la Trinidad, ¿verdad? No todo lo entendemos, pero sabemos que la Biblia lo expone, ¿verdad? Entonces comenzaremos describiendo qué entendemos por preservación. Entonces, cuando hablamos de preservación, significa que momento tras momento guarda Dios el universo en existencia. Momento tras momento Dios guarda al universo en existencia. Entonces, si las cosas existen es porque Dios mantiene a la creación. Entonces, cuando hablamos de preservación, básicamente, así resumiendo, entonces estamos hablando de que si las cosas existen es porque Dios las sostiene. Hay un autor que se llama Charles Holt, un teólogo, en su teología sistemática. Él escribe la preservación de la siguiente manera. Dice: la preservación es el omnipotente poder de Dios por el cual todas las cosas creadas, animadas o inanimadas, son sostenidas en existencia con todas sus propiedades, poder, con las que han sido dotadas por Dios. Entonces,
quiero volver a repetir esta descripción que a mí me gusta mucho. Charles Koch, en su teología de sistemática, dice que la preservación es el omnipotente poder de Dios por el cual todas las cosas creadas, animadas o inanimadas, es decir, lo que tiene vida o lo que no tiene vida, son sostenidas en existencia con todas sus propiedades y poder con las que han sido dotadas por Dios. Entonces, por ejemplo, el dogma central de la biología para poder estudiar la vida que de los seres vivos, entonces la biología separa lo animado de lo inanimado, lo que tiene vida de lo que no tiene vida. ¿Y por qué lo separa? Porque la biología solamente estudia aquello que tiene vida. Más sin embargo, esta descripción de Charles Koch nos está diciendo que todas las cosas, aun aquellas animadas o inanimadas, tengan o no tengan vidas, Dios las creó y Dios las sostiene. Entonces, Dios sostiene todas esas cosas. Dice el libro de Hebreos, si quieren ir conmigo, en el capítulo 1, versículo 2, Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí algo muy importante, está hablando del Hijo, dice que quien sustenta todas las cosas. No está hablando de creación, porque esto es muy importante, no hay que confundir. Cuando la Biblia habla de creación y de sustentación, está hablando de cosas muy diferentes. Cuando habla de creación, está hablando de que Dios traiga en existencia aquello que no era. Pero cuando la Biblia habla que Dios sustenta, entonces está diciendo que eso que ya creó, eso que no existía, entonces sigue existiendo por el poder de Dios, porque Dios sigue manteniendo toda su creación. Entonces, lo que estamos hablando esta mañana, cuando hablamos de que Dios sustenta las cosas, estamos hablando de una parte de la preservación de Dios, que no tiene nada que ver con la creación. ¿Por qué? Porque creación es una cosa y sustentar su creación es otra. El tema de hoy es que estamos hablando de que Dios sustenta todo lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, cuando hablamos de la madera es madera porque Dios la mantiene con todas sus propiedades, su dureza, su flexibilidad, su estructura molecular, todo está constituido y se mantiene como tal porque Dios lo sustenta. Es decir, si el poder de Dios no estuviera ahí, si Dios no interviene en lo que Él ya ha hecho, entonces eso que conocemos como madera, entonces dejaría de ser. La creación, cuando Dios hace su creación, entonces no se sostiene por sí sola, no es autoexistente, porque esa es una propiedad que solamente le corresponde a Dios. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada que hay un atributo incomunicable? ¿Qué es un atributo incomunicable? Que es una propiedad que solamente Dios tiene. Hay atributos comunicables que el hombre pueda tener. Por ejemplo, un atributo de Dios es amor. ¿El hombre puede tener ese atributo? Sí, ¿verdad? El hombre puede amar. Pero un atributo incomunicable es aquello que solamente Dios posee. ¿Y cuál es ese? Que solamente Dios existe por sí solo. Que en teología se llama, que también lo repetí el domingo pasado, aceidad. ¿Quién tiene aceidad? Solamente Dios. Pero el hombre no. El hombre no subsiste por sí solo. Y de la misma manera estamos diciendo que su creación, cuando fue hecha, sigue siendo sostenida por Dios, porque la creación no existe por sí sola.
¿Por qué? Porque Dios la creó. Dice Colosenses 1:17. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, concluimos que la creación no subsiste por ningún principio vital inherente a ella, que proceda de la misma creación. La creación no se sostiene por sí sola. Entonces, estamos diciendo que es Dios quien la mantiene, si no es la voluntad de Dios. Entonces, déjeme puntualizar algunas cosas para entender muy bien lo que es la doctrina de la preservación, para no desviarnos, no confundirnos y entender que esta doctrina, a final de cuentas, es para nuestro gozo. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir entendiendo que esta doctrina debe traer consuelo y descanso para nuestras vidas. No solamente estamos hablando de algo lejano a nosotros, que Dios es poderoso, que Dios sostiene las cosas, sino tiene que ver esta enseñanza con nuestras vidas, para sus hijos, para tener esa confianza y ese descanso en Dios, de que Dios mantiene todas las cosas, aun aquellas que no tienen vida. Y podemos, obviamente, incluimos aquí aquellos que no son temerosos de Dios, aquellos que no tienen ningún respeto por quien es Dios. Si Dios mantiene a los pecadores, sabiendo que ese pecador hoy va a despertar y va a seguir pensando en pecar, y tal vez hoy va a pecar, y si sigue viviendo esa persona es porque Dios lo sigue sosteniendo, mis hermanos, ¿cuánto más a su iglesia y a su pueblo, a sus hijos, por el cual Dios se entregó y se dio por nuestras vidas? ¿Cuánto más no sostendrá nuestras vidas? Por eso digo que esta doctrina nos debe llevar a tener un consuelo. Entonces, déjenme puntualizar algunas cosas con respecto a la preservación. Entonces, la primera de ellas es que la preservación no solo consiste en algo que no sea destruido o que Dios le quite la vida. O sea, porque hay enseñanzas y hay doctrinas que dicen que cuando Dios crea, entonces Dios crea, se sostienen por sí solas y Dios se retira. Es como dije la semana pasada, como darle cuerdas al universo, y entonces el universo subsiste por sí solo, y de vez en cuando Dios interviene para entonces hacer sus planes o sus designios, pero Dios no está interviniendo, no. Nosotros estamos afirmando que Dios en todo momento, minuto tras minuto, Dios sigue sosteniendo, y que Dios nunca se retira de su creación. Por eso estamos diciendo que la preservación no solamente consiste en que algo no sea destruido o que continúe con vida, sino que también consiste en otorgarle el poder necesario para mantener a la persona en existencia. Por eso decía, si hoy podemos venir a la iglesia y hoy podemos escuchar esta plática, esta enseñanza, es porque Dios sigue sosteniendo nuestras vidas. Es porque Dios sigue preservando nuestras vidas. Entonces, una vez que Dios crea las cosas, no subsisten por sí solas. No es que Dios al crear le dé vuelta y entonces se desentienda de su creación. No. Nadie vive o tiene vida siendo independiente de Dios. La vida que hay en el ser humano, la vida que hay en ti, sigue procediendo de Dios. Entonces, la preservación no solamente es un aspecto negativo, como Dios no quitando la vida, no. La preservación es el acto positivo de mantener lo que creó en existencia. Por eso recalco, preservar no solamente es que Dios llegue y dice, no lo voy a destruir, entonces Dios preserva. No. El acto positivo quiere decir que preservar quiere decir que eso que existe sigue existiendo porque Dios así lo mantiene. No sé si están viendo la diferencia.
Preservar no solamente es que Dios venga y destruya, o Dios decida no destruir. No. Preservar debe de entenderse de que Dios, sea bueno o sea malo, Dios sigue preservando lo que existe. Si estamos aquí es porque Dios sigue preservando nuestras vidas. En segundo lugar, la preservación no solamente es el acto de dar de comer a todas las criaturas. El alimento dejaría de ser si no fuera por Dios. Es decir, cuando se habla de preservación, obviamente cuando incluimos el alimento, todos estamos de acuerdo que el alimento es algo que preserva al ser humano. Pero viéndolo desde el punto de vista bíblico, el alimento es un aspecto secundario. Es verdad, necesitamos el aire, necesitamos el oxígeno, necesitamos alimentarnos, necesitamos tener buena salud para seguir viviendo, pero ese solamente es un aspecto secundario. El aspecto primario es que aún ese alimento que nosotros comemos, y si ese alimento nos puede nutrir, es porque Dios sostiene ese alimento. Y porque Dios entonces da esas propiedades para que nosotros podamos subsistir. Es decir, la existencia de la humanidad primariamente está sostenida por Dios. Aunque obviamente no negamos que las cosas como el agua, el oxígeno y el alimento preservan nuestras vidas, debe de entenderse como un aspecto secundario. Porque si Dios así no lo quisiera, aún aquello que comemos, si así Dios no lo quisiera, pues aún lo que comemos no tendría los nutrientes o serviría para mantenernos con vida. Y si eso nos nutre, es porque Dios así lo mantiene y lo preserva. Así hay que entender esto. El tercer aspecto es que el acto de preservar se debe de distinguir del acto de crear, como ya lo dije anteriormente, ¿verdad? Una cosa es crear y otra cosa es preservar. Por ejemplo, en la creación, cuando Dios crea, su creación no tiene participación porque no existía, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el hombre no participa en la creación. Eso es algo de Dios. Cuando Dios crea, eso es algo que solamente le corresponde a Dios. Pero cuando hablamos de concurrencia, que será el tema del domingo que viene, y como les dije, para mí es el tema tal vez más difícil que vamos a estar tocando en cuanto a la doctrina de la preservación, que lo vamos a estar estudiando, pero nomás déjeme adelantarle que cuando hablamos del segundo punto, que es concurrencia, estamos hablando del aspecto en donde el hombre participa para seguir subsistiendo. Estamos hablando de la voluntad del hombre, de la responsabilidad del hombre, porque cuando hablamos de preservación, hay que entender que no estamos hablando de fatalismo. Entonces, ¿para qué hacemos las cosas? ¿O para qué decido algo? ¿O para qué emprendo algo si Dios ya designó todo? ¿Para qué voy a planear esto si Dios ya determinó? Y entonces, por más que decida o por más que me esfuerce, pues si ya está todo en manos de Dios, pues no hay nada que hacer. Bueno, pareciera que así estamos enseñando, pero vamos a ver el domingo que viene que hay un aspecto paralelo entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Por ejemplo, los hermanos de José. Ellos tenían voluntad, ellos determinaron hacer algo, quitarle la vida a su hermano, sí. Pero paralelamente, juntamente con esa voluntad de ellos, estaba la voluntad de Dios. Y el domingo que viene vamos a explicar cómo estas dos voluntades están ahí trabajando. Y aunque a veces es difícil entender cómo es que Dios hace sus planes, y no importa lo que haga el hombre, siempre se van a hacer los planes de Dios, pues eso no quita la responsabilidad del hombre. Como en el ejemplo de los hermanos de José, ellos por decisión propia, no por voluntad de Dios, sino por decisión propia, ellos quisieron quitarle la vida a su hermano. Entonces, ¿son responsables de su acto? Sí. ¿Deberían de ser juzgados por sus actos? Sí. ¿Dios tuvo que ver en sus decisiones en el hombre? No. Más sin embargo, siempre vamos a ver que la voluntad de Dios y sus designios se van a cumplir. ¿Cómo sucede esto?
¿Cómo es que a pesar de que el hombre tiene planes diferentes a los de Dios, Dios siempre hace sus planes? Hay cosas que no entendemos, ¿se acuerdan? Que digo, hay muchas cosas que no vamos a entender y que no voy a tratar de explicar porque la Biblia no se enfoca en eso, pero sí de enseñarnos que hay una voluntad del hombre y hay una voluntad de Dios, y que no importa lo que el hombre decida por voluntad propia, siempre los designios de Dios se van a cumplir. ¿Están ahí? Dice Nehemías capítulo 9, versículo 6. Dice Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella. ¿Qué está hablando aquí? Su creación. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en esta está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y luego dice, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Este es un ejemplo muy claro en cuanto a su creación y su preservación. Aquí está hablando de que Él hizo los cielos de los cielos, todo lo que hay en el universo. Pero una vez que crea, dice aquí, tú vivificas. La frase tú vivificas se puede parafrasear que Dios es la causa para que las cosas sigan existiendo. Todo lo que Dios ha hecho, todo el universo fue por manos de Dios, pero también si sigue existiendo es porque Dios, dice, vivifica toda su creación. Todas las cosas siguen existiendo por voluntad de Dios. Por eso dice el Salmo 36, versículo 6. Salmo 36, versículo 6. Dice, tu justicia es como los montes de Dios. Sus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal, dice, conservas. Salmo 104, versículo 26. Salmo 104, versículo 26. Vamos a leer hasta el versículo 29. Dice, allí andan las naves, ahí está Leviatán que hiciste para que juzgase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Hablando de que Dios alimenta su creación, sostiene a su creación, pero cuando Él quiere y cuando Él decida, dejan de ser. Hechos 17, 28. Hechos 17, 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Qué está hablando aquí Hechos 17, 28? Dice, en Él vivimos. ¿Por qué nosotros seguimos viviendo? Dice, por Él. No es que tengamos vida propia, no es que nos sostengamos o como pensamos, porque nuestro corazón sigue latiendo, es que nosotros tenemos vida. No, tenemos vida y nuestro corazón sigue viviendo en Él. Por eso dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Si Dios quisiera, dejaríamos de ser. Pero si somos, es porque en Él Dios nos mantiene con vida. Entonces, nuestra existencia no puede ser aparte de Dios ni en un segundo. La creación no tiene el atributo de aseidad, como explicamos anteriormente. Entonces, esta es la razón por la cual la doctrina del panteísmo no es bíblico. ¿Qué dice el panteísmo? ¿Se acuerdan de esa doctrina? ¿Tú te acuerdas, Charlie, de lo que es el panteísmo?
¿qué dice el panteísmo? ¿Cuál es su idea central del panteísmo? Que todo es Dios. Que toda la creación es Dios. ¿Y por qué decimos que el panteísmo no es bíblico? Precisamente por esta doctrina. Porque si el panteísmo fuera bíblico, y si dice esta doctrina que la creación es Dios, entonces las cosas son Dios, entonces las cosas podrían subsistir por sí solas. Porque si las estrellas es Dios, si el aire es Dios, si los árboles son Dios, entonces de alguna manera tienen deidad. Y si tienen deidad, o si son Dios, pues subsisten por sí solas porque son Dios. Pero ya vimos que aceidad, existencia por sí sola, solamente es un atributo que le corresponde a Dios, no a su creación, no a la naturaleza. Y si la creación y la naturaleza están en existencia es porque hay una doctrina bíblica en donde nos dice que Dios sostiene a su creación. No solamente la crea, sino que la sostiene. Por eso nos dice Hebreos 1:3 que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No dice creación, Él dice sustenta. Lo creado, lo que ya es, Dios lo sigue sosteniendo con la palabra de su poder. Aún como dije la semana pasada, aún nuestro más grande enemigo, Satanás, dejaría de ser si aún Dios así lo quisiese. Satanás solamente es un siervo de Dios, es un mojigato. No es lo que a veces la gente dice que es Satanás. Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Y si Satanás hace lo que hace es porque Dios se lo permite y porque Dios tiene un plan. Pero ni aun Satanás está exento de la soberanía de Dios. Satanás está al servicio de Dios, por decirlo de una manera. No tiene voluntad propia y no hace lo que Él quiera. Porque si Él hiciera lo que Él quisiera, entonces esta iglesia no estaría aquí. Porque Dios permite que sigamos existiendo. Y que la iglesia de la vid siga siendo lo que es, porque Dios así lo mantiene. Entonces, para concluir, ¿a dónde nos debe de conducir esta doctrina? En primer lugar, nos debe hacer ver el poder de Dios. Esta doctrina nos debe hacer ver la grandeza de Dios y que al adorarlo, y aunque no todo lo entendemos, podemos descansar en su soberanía. Podemos descansar en Él. Entonces, el estar con vida pese a nuestras debilidades nos debe hacer rendir a Dios, pero aunque a veces escuchamos esta doctrina tan poderosa que nos debe de sorprender, aún muchos de nosotros nos seguimos resistiendo a Dios, sabiendo que Él sostiene nuestra vida. ¿Qué debe de provocarnos? Bueno, que estamos aprendiendo esta mañana que si nosotros seguimos en vida, pese a veces a nuestras rebeldías o a nuestros pecados, que a veces somos desobedientes y no queremos hacer las cosas como Dios dice, pese a eso, Dios sigue manteniendo nuestras vidas. Pregunto, ¿por qué estar lejos de Dios? Si Dios, aún en nuestros pecados, nos sigue manteniendo y permite que nuestro corazón siga latiendo. Entonces, por eso puedo decir esta mañana, es mucha necedad en el hombre cuando queremos hacer nuestra santa voluntad y no nos sujetamos a los planes de Dios porque no leemos la Biblia, porque no oramos, porque no estamos buscando a Dios y en realidad, literalmente nos volvemos necios cuando estamos entendiendo esta mañana
que aún en nuestra necedad, Dios sigue manteniendo nuestras vidas. Por eso, mi hermano, te pregunto, ¿por qué estar lejos de Dios? ¿O a qué nos atenemos cuando por un acto de Dios y por un acto de misericordia, Él sigue preservando nuestras vidas? Entonces, conocer a Dios que sostiene nuestras vidas y mantenernos en pecado, obviamente no es sabio. Por eso dije al principio que esta doctrina, aunque es una doctrina profunda, a veces difícil de explicar o difícil de entender, a final de cuentas vamos a ver y vamos a estar entendiendo que tiene un aspecto muy práctico en nuestras vidas y que eso debe hacernos doblar nuestro corazón. Porque si Dios quisiera, sobre todo aquellos que no quieren acercarse a Dios, Dios pudiera quitar sus vidas. Dios pudiera fulminarlos y desaparecerlos. Pero el hombre pecador sigue viviendo y sigue existiendo por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Por eso es muy importante esta doctrina. Cuando un pueblo poderoso tiene un ejército grande y quiere conquistar un ejército débil o un país no poderoso, yo pienso que el país débil, que no tiene un ejército grande, si es sabio, ¿qué es lo que haría? Inmediatamente sacar una bandera de paz, ¿verdad? Y tratar, ¿qué? De reconciliarse. No importa si eso implica a veces el ceder ciertas cosas para no destruir nuestras vidas. Eso sería sabio, ¿sí o no? Y que muchos países lo han hecho para evitar la tragedia, para evitar la muerte. Es lo mismo con el ser humano. ¿A qué nos atenemos cuando somos enemigos de Dios? ¿O por qué creemos que vamos a poder contra Dios? Cuando sabemos que Él sostiene nuestras vidas, que Él es poderoso, que Él nos puede aplastar y seguimos necios en nuestros pecados. Seamos sabios, mis hermanos. También aprendemos de esta doctrina a contemplar la deidad de Cristo. Porque ya leímos un versículo en donde vemos que Él sostiene su creación con la palabra de su poder. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Hebreos 1, 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y quien asimismo, dice, hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice Juan 1:4. Juan 1:4. En Él estaba la vida. Y la vida, dice, era la luz de los hombres. Se manifestó la vida. La existencia procede de Dios. Y esa vida, dice, que se manifestó en Jesucristo. Mas, sin embargo, esa vida que era la luz de los hombres, que dice Juan, el mundo lo rechazó. El mundo lo despreció. Quien le da la vida, quien sustenta la vida, el autor de la vida que vino a morir por nosotros, el hombre sigue insistiendo en rechazar al autor de la vida. Dice Colosenses 1:17. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas. Dice, y todas las cosas en Él subsisten. Por eso aprendemos también de la deidad de Jesucristo. ¿Y por qué de la deidad? Porque ese atributo que le corresponde a Dios lo tiene igualmente el Hijo. El Hijo, dice, sostiene todas las cosas y en Él subsisten. Entonces, ¿por qué decimos que Cristo es Dios?
porque también Cristo, dice, sostiene la vida. En tercer lugar, aprendemos de lo efímero que es la criatura, lo efímero que somos nosotros. Porque si entendemos quién es Dios, entonces entenderemos quiénes somos nosotros. Es por eso que nada podemos hacer y nada podemos planear si Dios no sustenta nuestras vidas. Por eso este versículo tiene más luz y más entendimiento. Yo sé que muchos lo han leído. Santiago, capítulo 4, versículo 3. Porque al leer este versículo en realidad está tocando la doctrina de la preservación. Dice Santiago 4, 13. Vamos ahora a lo que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es decir, que nadie puede vivir un día más si Dios no lo permite. Nadie puede hacer esto o aquello, como dice aquí, si Dios decide lo contrario. Por eso dice, vamos ahora a lo que decís hoy y mañana. No solamente es el mañana, sino el hoy. Si hoy estamos aquí es porque Dios mantiene nuestras vidas. Por eso dice, bueno, ¿por qué hacemos planes? ¿O por qué planeamos como si en verdad nosotros sustentamos nuestra propia vida? Como si fuera decisión propia planear, hacer negocios, hacer planes. Cuando en verdad estamos siendo sostenida por la mano de Dios. Y entonces eso debe traer humildad a nuestras vidas y decir, Señor, si tú lo quieres, si así tú lo permites, haremos esto, aquello, sabiendo que los planes solamente tienen razón de ser mientras Dios siga manteniendo nuestra vida, siga manteniendo nuestro corazón latiendo. Entonces, hoy más que nunca debemos ser totalmente dependientes de Dios. No emprendas nada si antes no lo has consultado con Dios. Por eso dice Santiago que caemos en vanidad y en un espíritu incorrecto cuando planeamos sin tomar en cuenta a Dios. ¿Y por qué lo dice? Porque a final de cuentas es Dios quien mantiene nuestra vida. Y en cuarto lugar, ya por último, conozcamos que su nombre es preservador. Es decir, si Dios preserva aún las cosas más pequeñas o que nos parecen insignificantes, como un mosquito o como el gusano, si Dios mantiene todas estas cosas con vida, entonces, ¿qué cosa no mantendrá y preservará? O para entenderlo de otra manera, ¿qué cosa hay grande? ¿Qué cosa es grande y qué cosa es pequeña en el cual Dios le cuesta más trabajo preservar? En realidad estamos hablando en términos humanos. Para Dios no es difícil. ¿Qué tan difícil será preservar Dios a un mosquito, una cosa insignificante? O un elefante. ¿Qué tan difícil será para Dios mantener con vida a una ballena? Pues ese término de poder no existe en Dios. Son juicios humanos. No hay nada difícil. O como alguien dijo, ¿qué será más cercano a Dios? ¿El gusano? Que es insignificante, que el hombre en realidad cuando quiere ofender a alguien, entonces le dice que eres como un gusano, que es insignificante. O el ángel que está a un lado de Dios, ¿verdad? Con toda su majestad, con todo su esplendor. Yo les pregunto, ¿quién es más cercano o más parecido a Dios? ¿El gusano o el ángel? En términos humanos, ¿qué vamos a decir? El ángel. Pero en términos, cuando hablamos de la grandeza de Dios, no hay comparación. Ni el gusano
ni el ángel es más cercano a Dios, porque los dos son criaturas. Tanto el ángel como el gusano fueron creados por Dios y no tienen aseidad. Tanto el ángel y el gusano son sostenidos por Dios. ¿Y qué es más parecido a Dios? Nada, porque su creación, aún lo más significante, o los ángeles que nosotros querramos reconocer que tienen esplendor y gloria, nada es semejante a Dios, nada es comparable a Dios. Entonces, por eso, ¿acaso habrá algo difícil para Dios? No, lo que pasa es que nuestros juicios son humanos, son finitos. Son finitos. Por eso, si Dios preserva al gusano, ¿cómo no cuidará de sus hijos y de su iglesia? Si Dios preserva aún al asesino, aquel pecador que odia a Dios y que Dios lo sigue manteniendo con vida, pregunto, mis hermanos, ¿cómo no preservará a su iglesia? ¿Cómo no preservará tu vida que eres su hijo? Si lo que no vale y lo que es rebelde a Dios, Dios lo sigue sustentando, ¿cómo no va a preservar tu vida? Fíjate bien lo que te estoy diciendo, porque eso nos debe hacer pensar que si Dios sostiene todo el universo, ¿cómo no va a preservar tu fe o tu salvación? ¿Están ahí? Déjenme leer el último pasaje. Dice 1 de Pedro 1:3. 1 de Pedro 1:3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Los cristianos tenemos que una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Está hablando de que Él preserva nuestra fe, Él preserva nuestra salvación. ¿Y por qué seremos salvos? ¿Porque oramos? ¿Porque somos fieles? ¿Porque somos santos? No, aquí está hablando porque Él nos preserva por su poder. Porque somos sus hijos. Y eso debe gozar nuestras vidas, porque aun cuando no somos perfectos, seguimos teniendo errores, seguimos siendo pecadores, indignos de su salvación, mas sin embargo podemos descansar en su amor y en su misericordia, que Él nos sostiene por la fuerza de su poder. Ni siquiera es nuestra fidelidad a la iglesia, o porque estemos orando y le estemos echando ganas, porque si Dios nos diera la responsabilidad de mantener nuestra salvación en nuestras manos, nadie sería salvo. Pero aquí dice que Dios nos ha preparado una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Mis hermanos, ¿por qué tenemos salvación? ¿Por qué decimos que cuando nos vayamos de este mundo estaremos con Dios? Porque Dios mantiene nuestra fe, Dios mantiene a la iglesia pese a nuestras debilidades y nuestras flaquezas, y por su grande misericordia podemos descansar en Él. ¿Me explico? Dios es grande. Dios es grande. ¿Por qué tenemos una esperanza viva? Porque no depende de nuestras vidas. Porque somos imperfectos. Porque a pesar de que a veces no somos tan fieles como deberíamos de ser,
Dios en su misericordia, porque somos sus hijos, porque somos su iglesia, Él nos mantiene con su poder. Así de grande es nuestro Dios. Padre, esta mañana quiero darte gracias, porque vemos tu inmenso poder, Señor, sosteniendo el universo. Pero todo esto, Señor, a final de cuentas descansa en tu iglesia. ¿De qué sirve, Señor, reconocer que tú sustentas todas las cosas? Aún hasta el punto más alejado, Señor, el infinito, las estrellas. Aún sabemos que tú conoces por nombre cada estrella, Señor. ¿Eso de qué sirve, Señor? Entendemos, Señor, que todo esto fue escrito, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia. Para que viéramos, Señor, tu inmenso poder, Señor. ¿Cómo es que nosotros podemos descansar en tu gracia y en tu misericordia, Señor? Eres tú el que nos sostiene, Señor. Eres tú el que preservas nuestra fe, Señor. Que nuestras vidas no caigan, Señor, porque desde cuándo ya hubiéramos caído, ya hubiéramos claudicado, Señor. Estuviéramos revolcándonos en el mundo. Pero es tu misericordia, Señor, el que sostiene nuestra fe, Señor. Y haces que nuestra vida, Señor, no caiga. Si tú preservas lo insignificante, Señor, ¿cómo no vas a preservar, Señor, a tus hijos, Señor? Y por eso te pido esta mañana, Señor, que podamos descansar en ti, Señor. Que no estemos confiando en el brazo del hombre, que no estemos confiando en nuestras fuerzas, en nuestras debilidades, Señor, porque son limitadas, Padre. Seríamos necios creer, Señor, que nosotros podemos salir por nuestras fuerzas, por nuestra sabiduría, Señor, adelante. Esta mañana queremos aprender a confiar en ti, a descansar en ti, Señor, porque tú mantienes todas las cosas con tu poder, Señor, y que nada se te escapa, Señor. No hay detalles, Señor, que tú no gobiernes, en donde tu soberanía no esté, Señor. Toma el control de esta iglesia, Señor. Toma el control de cada uno de los que estamos aquí, de cada familia que aquí representamos, Padre. Y por último, Señor, que nuestras vidas, Señor, puedan enderezarse, Señor, que nuestros pasos, como ya hemos dicho, Padre, sería mucha necedad, Señor, insistir en nuestra maldad, en nuestro pecado. Sería mucha necedad estar lejos de ti, Señor, cuando sabemos que pese a nuestro pecado, tú sostienes nuestras vidas, Señor. ¿Por qué estar en contra de ti, Señor, si estamos en tus manos? No es sabio. No es sabio estar lejos de ti, Señor. No es sabio no buscarte. No es sabio, Señor, estar con un corazón rebelde ante ti. Si eres tú, Señor, el que mantienes latiendo nuestro corazón, Padre. Que esta mañana podamos entender, Señor, que lo más sabio es regresar a ti, Padre. Estar contigo. Quebrantar nuestro corazón. Para que tú, Señor, tomes el control de toda nuestra vida, Señor. Aún nuestros planes, nuestros proyectos, los sometemos a ti, Señor. Porque ¿quién puede decir que vamos a vivir mañana, Señor, si no es por tu voluntad, Padre? Te doy gracias, Señor, esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.